Estamos con Luis Benavente, analista político, para precisamente hablar de este tema. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Pamela. A ver, es sorprendente que Edmer Trujillo se mantenga aún en el gabinete cargando esta mochilaza, y ahora esto que el presidente ha dicho no es nuevo, pero que así desgranado a detalle nos llama poderosamente la atención, ¿no? Claro, hay varios hechos que hacen que Trujillo sea un personaje cuestionado en la política de gobierno en el Perú. Desde el inicio de su presencia en el gabinete Kuczynski, en ese gabinete de lujo, en ese gobierno de lujo que comenzaba el año 2016, Vizcarra lo trae de la Gerencia General de la región Moquegua, que es una pequeña gerencia que no tiene un gran impacto, no una gran experiencia de gestión pública. Y ahora sabemos que con estos hechos, ¿no? Cuando el último día él estaba involucrado, de acuerdo a esos hechos, que ya además Contraloría han dicho que tendrían indicación de responsabilidad penal de parte del entonces gobernador de Moquegua, el ingeniero Vizcarra, ¿de acuerdo? Entonces, desde ahí ya es extraña su presencia. Luego el hecho que muy bien has descrito respecto al accidente en Fiori y las licencias que él había dado, o esa frase infeliz sobre el Club de la Construcción, de que nos quedamos sin empresarios, etc. Habiendo el presidente denunciado al Club de la Construcción, porque recordemos que fue el Martín Vizcarra quien públicamente salió a hablar de cómo es que se ruleteaban las obras, estas grandes empresas constructoras peruanas, ¿no? Claro. Ahora él entra en fila a ser el cuarto gabinete del actual presidente del Consejo de Ministros, que tendría que renunciar. Y es interesante, ¿Crees ¿no? ¿Qué es lo que debe ocurrir? Yo creo que debería renunciar. Trujillo debe renunciar. Sí, igual pasó con Petrozzi, hace pocos días decía aquí que debía renunciar y renunció. Creo que para limpiar este tema y dejar más potable, digamos, la postura, la posición, la acción del presidente Vizcarra, tendría que renunciar. Lo cual además sería bastante extraño, ¿no? Sería el cuarto ministro que renuncia en un periodo tan corto. ¿Este gabinete cuánto tiempo lleva? ¿2 o 3 meses? 2 meses, no más. Poco más de 2 meses. Entonces los ministros están volando como palitroques. Esto y vuelan sin un congreso, obstruccionista, ¿no? Que digamos le reclame cuentas, que rinda cuentas. Si hubiera congreso hubieran volado menos que sin congreso, ¿no? Y vuelan como palitroques. Eso es un bowling ministerial increíble, ¿no? Y esa pelota que los hace reventar es la opinión pública, es lo que comentábamos hace pocos días, ¿no? Porque todo esto acá se está generando como movimiento de opinión pública, y nuevamente la acción de la prensa en el país adquiere un rol especialmente importante. Y creo que hay que tener esa perspectiva, porque al no haber congreso, al no haber contrapeso político, digamos que el terreno queda muy allanado para el presidente, y la prensa y la opinión pública y las redes están cumpliendo ese rol favorablemente para el país. Ese es un elemento para ver esa situación, ¿no? Pero lo grave es lo que está pasando con esta denuncia, con que se haya reabierto el caso y con el porque informe dicen que hay elementos para reabrirlo, que hay nuevos elementos. Todo este tema de haberse saltado a la garrocha los pasos indispensables y las instancias indispensables que pueden tomar semanas, declaran miembros de la Contraloría, lo hicieron en menos de 24 horas para hacer estos desembolsos millonarios. No estamos hablando de decenas de miles, estamos hablando de millones de soles. Ahora, para darnos un poco idea de la proporción, si yo hago una analogía de la población de la región Moquegua con ese monto de 41 millones, es como decir que en Lima fuera un monto de 4.000 millones de dólares más o menos. Esa es la proporción entre población y cantidad de gasto en ese día. Realmente es un monto bastante alto, más aún para una región tan pequeña como Moquegua, que es una de las 2 o 3 regiones más pequeñas del país. ¿Qué dice de Martín Vizcarra que insista en tener a Edmer Trujillo, que ya venía cuestionado, a convocarlo nuevamente al gabinete? ¿Qué dice, ¿qué dice de él? Dice que no sabe elegir ministros, que no tiene mucha capacidad política para la gestión del gobierno. Es clave el tener ministros que no sean vulnerables, que tengan calidad, que no tengan rabo de paja, que sepan manejar las cosas. O que prefiere rodearse, que no confíe en nadie, y antes que abrir el espectro y convocar a alguien más, prefiere quedarse, aunque cuestionado, con gente de su absoluta confianza. Porque vamos, han trabajado juntos con Edmer Trujillo en el gobierno regional de Moquegua, del que salió muy bien parado, ¿no? Porque salía como el gobernador exitoso que hizo una buena gestión en esta región, ¿no? Claro, y si se trata de elegir bien
elecciones parlamentarias el 26 de enero, el presidente también tendrá que elegir bien a sus ministros, porque hay una responsabilidad muy grande con el país, con la estabilidad democrática, con la gobernabilidad, con la democracia misma, ¿no? No saber elegir ministros realmente, y no sabemos qué más se va a venir en las próximas semanas, ¿no? Yo creo que esta es una semana de terror para el gobierno, ¿no? Un ministro que cae, otro que está cuestionado, el tema de la denuncia de los 41 millones de dólares, el tema de Villanueva, que todo... Que lo han dejado en libertad, y hay quienes dicen que Villanueva tiene corona, ¿por qué a él lo dejan en libertad y a otros que están menos comprometidos los dejan todavía con libertad, prisión preventiva, ¿no? Claro, no sé por qué, pero habían pedido solamente 7 días. 7 ¿no? días. Es algo raro, no, Sí. no es una cantidad de días usual, porque a veces piden 10 días. Sí. Pero bueno, ¿no? Pero igual, el destino de Villanueva no creo que sea muy favorable. Ahora, ¿crees que para el él. presidente esta vez actúe como con Francesco Petrosi? O sea, lo que nos está demostrando es que claramente no se queda con estas piezas cuestionadas porque directamente lo embarran. Entonces, eso rompe con el único respaldo que tiene, porque sin partido y sin bancada no puede dejar que esta relación de popularidad, ¿no? con la tribuna se dañe. Claro, y en esta semana de terror también caen las encuestas, su popularidad cae, pero cae bastante, cae fuertemente. Sí, yo creo que se va a deshacer de Trujillo. Ese es el término, se va a deshacer de Trujillo sin asco. Bueno, yo creo que no le siendo quedan su amigo, su brazo derecho, dirá, bueno, prefiero prescindir de él a que me siga salpicando. Complicando la vida, sí. No tiene los días contados, creo que tiene las horas contadas Trujillo. O sea, tendría que renunciar Trujillo ante... Bueno, esto ya tendría que ser motivo de conversación seguramente tras bambalinas. Martín Vizcarra, ¿cómo va llegando a fin de año y sobre todo cómo va llegando al 2020, a las elecciones del 2020? El Tribunal Constitucional ha dicho que antes de las elecciones se pronuncia sobre el tema de la constitucionalidad o no del cierre del Congreso. Esa es una situación complicada. ¿Cómo va a ser eso? Porque eso no va a retrotraer las cosas. Elecciones van a haber, pero podría tener consecuencias para el presidente ese pronunciamiento, ¿no? Así sea prospectivo, porque es lo que han dicho, que va a ser hacia adelante. Aún en el caso que hay elecciones, pero si el tribunal se pronuncia contra el cierre del Congreso, lo va a afectar definitivamente, ¿no? Porque ese era su gran tema, ¿no? El gran tema de conexión de él con la ciudadanía peruana, que hizo que él suba a cerca de 80% en aprobación en las encuestas, fue el cierre del Congreso. ¿Por qué? Porque los peruanos simplemente odiaban a ese Congreso, así de fácil, ¿no? ¿Qué hizo los méritos? Claro, yo creo que incluso ni siquiera Vizcarra se lo disolvió, creo que el Congreso se autodisolvió, ¿no? Fue una autodisolución increíble, ¿no? Pero yo creo que va perdiendo mucho espacio Vizcarra, no creo que le quede un gran espacio como el de tener un enorme enemigo como el Congreso, está en caída, veo difícil que salga de esos temas. El caso de Coya y Petrosi era un caso que en realidad hubieran podido manejarlo muy fácilmente. Conocidos nuevos elementos, sabes que conversamos ahora, hay nuevos elementos que hablan de que eso ya estaba pactado, que Coya se iba a ir, y que había esa conversación de sí, yo sé que me voy, publica la resolución, pudo resolverse de otra manera sin que estalle así, ¿no? Claro, un cargo de confianza es para que el que se vaya con una sonrisa, ¿no? Y no dando un portazo, pero si tú lo provocas, ¿no? Y además ha generado una reacción muy fuerte, hasta internacional. Sí, claro, en el tema lo hemos conversado aquí y se genera esta sombra de sospecha de que, ¿qué pretende? Está solo, no tiene congresistas que lo vayan a defender, que vayan a ser voceros de las políticas de gobierno y hablar de sus bondades. El canal del Estado, pues. Claro. Se genera esa sospecha naturalmente. A ver, cabe la posibilidad de que el tribunal, aun cuando se pronuncie prospectivamente, tenga que decir si fue o no constitucional, si se ajustó o no. Y eso pondría en una situación bien delicada al presidente, porque si no fuera constitucional, eso tiene consecuencias legales. Claro. Y el Congreso podría agarrar eso quedaría en las manos de este Congreso, ¿no? Y hemos escuchado a Mauricio Mulder pedir, yo voy a plantear la vacancia cuando llegue al Congreso. Y dentro de poco vamos a tener una nueva representación en el Congreso que va a estar facultada para este tipo de acciones, ¿no? Exacto. Y además el presidente con todo esto ha ido juntando, coleccionando enemigos, enemigos con fuerza, ¿no? También en todo esto acá vamos a ver el rol de la oposición, por un lado, y también el rol de la Fiscalía, ¿no? Porque la Fiscalía tiene un juego muy fuerte, muy encontrado. Dicho sea de paso, ahora citado a Sardón en una nueva escena de ese enfrentamiento, una tras otra, siempre hay una reacción. Entonces vamos a ver cómo actúa la Fiscalía, porque por otro lado la Fiscalía no creo que actúe o quiera continuar
con algunos cuestionamientos que se le hace de estar sesgada, de estar de un lado. Esa es la ¿no? sensación, ¿no? Te has enfocado en la enemiga número uno que les hizo la vida imposible a la Sí. señora Keiko Fujimori y su bancada. Y Sí. ahora hemos visto que ya citaron a Nadine Heredia, que entiendo el caso está bastante avanzado, pero la sensación es que te inclinaste a un lado. Sí, sí. ¿no? Entonces, creo que por su propia sobrevivencia y por el rol que ha asumido y por la participación que tienen esos dos fiscales que están fuertes en la política peruana, van a buscar su propio contrapeso, no van a Claro. poder mantenerse en ese lugar, porque algo de cierto hay en eso. Por un lado, al final es bueno porque hay gente que está cayendo y están Sí. procesados, y eso es bien, pues, pero la justicia tiene que ser pareja para A todos. todos ¿no? con la misma vara. Debería buscar además abrir el espectro de repente el presidente ahora que tiene que hacer recambios en el gabinete y buscar alianzas para este último año. Sí, no sé qué capacidad tenga, ¿no? Porque, No tiene, digamos, sí, hay sí. muchos que no van a querer enfrentarse al presidente, pero tampoco van a querer ser aliados. No, porque Están ya... viendo que está al claro. borde del precipicio, que se está quemando. Que Y nadie va a querer jugársela en la víspera del año Claro, electoral principal, no. que es el Sí. 2021. Las alianzas son al inicio, ¿no? Claro. Siempre son al inicio, O que sea es cuando que- tienes además mucha fuerza, pero al final ya debilitado. Bueno, aún así va a haber mucha tensión en el proceso electoral. Él verá, con el estilo que ya le conocemos, alguna manera efectista de tener un impacto, Ya. algún nuevo enemigo que surja, que crezca y que lo golpee para que se caiga, pero primero tiene que crecer antes que para que Ok. caiga de más alto, ¿no? Entonces, esa es una ¿Crees fórmula. que esa va a ser la fórmula el próximo Sí, año? sí, sí. Lo ha hecho con el Congreso, que lo ha subido y bajado cada vez que quería, con un Congreso que había hecho los méritos suficientes De para acuerdo. de autodisolución, como habíamos visto, ¿no? El- Va a buscar su espacio de alguna manera, no sé si lo logre, ¿no? Porque también la misma fórmula no siempre te da los mismos resultados. De acuerdo. Y más cuando ya hay impaciencia, digamos, contenida, ¿no? Ok, Claro. ya está con tu reforma política, con la reforma judicial, ya no tienes el Congreso. ¿Y ahora entonces qué? Claro, y ¿No? por otro lado, una vez que se aleja la nueva representación que entre en funciones, junto con eso ya van a entrar los candidatos a manejar una agenda para las presidenciales del 2021, que está a la vuelta de la esquina, está Así es. bastante cerca, ¿no? Porque una vez que entren los nuevos congresistas va a faltar un año, entonces entramos ya al año electoral y eso va a Uy, ser y esa que... es todos contra todos, ¿no? Eso va a Porque ser sabemos todos cómo contra son todos. las campañas. Claro, pero una de las cosas más fuertes va a ser enfrentar al gobierno. Y para ese momento el gobierno va a estar más debilitado. Si el gobierno está muy fuerte en opinión pública, con 70, 80%, no es un buen enemigo. No, No, conviene enfrentarlo claro. porque vas a ganarte la Pero si antipatía. está de capa caída, haces leña del Sí, árbol caído. claro, y con eso ganas, ¿no? Entonces ese es el riesgo que ya se convierte en leña el árbol caído, precisamente. Esperemos que no sea así porque el país requiere estabilidad y llegar al Sí. 2021, que eso es importante también en el análisis de todos esos aspectos que estamos viendo. De acuerdo. Muchísimas gracias, Lucho, por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Pamela, por Gracias. la invitación.